Ya. El traumatismo solar, eh, también conocido como, si te hablan en otras partes, lo van a conocer como el zapatazo, pero para nosotros es traumatismo solar. Es una contusión de la suela contra algún obstáculo que causa un daño en el tejido, en la suela, y puede producir un hematoma o puede producir un absceso, esta contusión. Eh, Las causas son asociadas frecuentemente a una claudicación en el caballo y tiene una relación con equinos que trabajan en terrenos duros y también en terrenos irregulares o pedregosos. El traumatismo directo sobre la palma se produce, puede producir ese golpe directo contra algún objeto, pues una piedra, pues, bueno, puede ser cualquier objeto que esté ahí, eh, puede producir una hemorragia entre las láminas sensibles y no sensibles del casco. Cuando afecta a esta estructura, provoca mucho dolor. Y el caballo lo demuestra en forma sobreaguda, o sea, lo demuestra en forma automática. Eh, Comienza el caballo a apoyar con la pinza y te lo demuestra inmediatamente, o sea, genera una claudicación inmediata. El- Algunos caballos tienen predisposición más que otros a que se produzcan estas patologías de suela, o sea, un traumatismo solar. ¿Por qué motivo? Porque las palmas o las plantas son muy planas, o también es porque los talones son bajos. Bueno, esto ya lo hemos conversado en las características en aplomo, sobre todo. Y acuérdense que en las características de un casco, la suela tiene que ser semicóncava. Y estos son planas, más que nada. Entonces, esa es la predisposición que tiene. También está asociado a equinos que han cursado, por ejemplo, con una rotación de la tercera falange, o sea, con una laminitis. Y eso, obviamente, al girar la tercera falange, baja la suela. O también hay caballos que han desarrollado o tienen historial de osteitis pedal o podal. También son más susceptibles o tienen mayor predisposición a sufrir esta patología. Incluso en los caballos que son de suela muy plana, es complicado hasta colocar la herradura, porque como son muy planos, la herradura queda muy pegada a la suela. Entonces eso genera también dolor y compromete el flujo sanguíneo en algunas áreas de la suela, y cualquier impacto contra alguna estructura dura el impacto de la herradura puede comprometer la zona de esta suela que está muy descendida, muy plana. Y puede generar incluso un trauma solar debajo del borde de la herradura. Entonces hay que tener también ojo con eso. En los caballos en los que el crecimiento de los talones prácticamente es paralelo al suelo, eh, es complejo, porque no hay espacio. ¿Se acuerdan que nosotros conversamos hasta los que tenían menos 5 grados? Entonces ahí ya es más complicado. La sintomatología es parte de una claudicación leve, moderada, generalmente es leve, y puede ser una crónica de la extremidad anterior. Los caballos tienden, en este caso, a rehusar, por ejemplo, superficies duras, o también tienden a saltos. O sea, más que nada tienden a evitar la presión en el casco por el dolor.
lo que puede ocasionar una claudicación de tipo aguda. El diagnóstico. En la mayoría de los casos, la claudicación puede ser bilateral, aunque puede ser más intensa en una de las extremidades. Cuando sucede una de estos, porque los terrenos, si son muy complejos, se puede generar esto que puede ser ambas extremidades o una. En caso que el examen de casco suele mostrar alteraciones que hay una alteración de aplomo, entonces ahí hay que tener ojo, ¿ya? Porque puede haber más tendencia en el que tiene más alteración de aplomo más que en el otro. Lo otro que, sobre todo con el hematoma, hay que tener cuidado, ¿ya? La forma de llegar a un diagnóstico, lo primero es, para hacer una buena pesquisa, hay que limpiar muy bien el casco, eh, tomar la temperatura, obviamente, porque aquí se genera también un cambio de temperatura en el casco. eh, y siempre la zona donde se produjo el trauma tiene mayor temperatura que el resto del casco. Eso ya nos ayuda, ya a focalizar un punto. Lo otro, si el trauma fue muy severo, uno muchas veces con la presión digital en la zona de la suela, uno ya siente una zona un poco más blanda que el resto de la suela, o también, si es mucho el dolor, uno al presionar solamente la parte digital, el cabello va a reaccionar al dolor. Si no es así, nos apoyamos con las pinzas de casco o pinzas de dental. Es importante hacer esa prueba de presión de la pinza, que nos puede dar positivo. Entonces ahí hay que manejarlo. Hay que hacer sí un diferencial en estos traumas solares. Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre absceso subsolar, síndrome podotroclear o enfermedad navicular, fractura en la tercera falange, osteoitis pedal. Eso hay que revisarlo. Importante hacer ese diferencial. Ojo, que un hematoma subsolar, que es la primera etapa de esto, al pasar los días nos puede terminar con un absceso subsolar. Porque por donde se produjo la hemorragia, se extravasó sangre de los vasos. Acuérdense que la suela es semipermeable, puede ingresar bacterias. Acuérdense que el casco está en contacto con todo lo que tiene la tierra. Pueden penetrar de alguna forma porque hay una lesión de tejido, eh, y pueden penetrar bacterias, y esto se puede contaminar y puede terminar con un absceso subsolar. En este caso, hay que trabajar muy bien esto. ¿Cómo lo trabajamos? Lo primero es ubicar la zona donde está más álgica, y la única solución para esto es un drenaje. Y en este drenaje podemos encontrarlo con solamente sangre o material purulento. Entonces ahí hay que hacerlo súper claro. Importante, como es un diagnóstico diferencial, radiografías. Importantísimo. Entonces ahí hay que tenerlo claro. ¿Qué hacemos primero? El diferencial. Y el diferencial lo tenemos una con la anamnesis, el examen clínico, radiografías. Si ya está todo claro, que apunta, que partió todo un tramo subsolar, tenemos que drenar lo antes posible. Ojalá que lleguemos al trauma y con la hemorragia, y no que se abscede. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque un absceso, y que no está en la etapa aguda, este se puede buscar al pasar de los días un drenaje natural, o sea, puede fistulizar.
y va a buscar una salida y con eso una destrucción de aún más de tejido internamente y nos va a dañar más estructuras y busca zonas eh, más blandas para poder buscar salida. ¿Y cuáles estas son zonas más blandas? Porque en la suela y el casco no va a poder salir. Es por corona o por talones, con obviamente mayor destrucción de tejido y mayor complicaciones. Eh, para los hematomas subsolares, sobre todo hay que aplicar vendaje astringente, administrar AINES, vía sistémica, y se va recuperando el individuo con reposo, ¿ya? Cuando ahí está el absceso y la cojera es muy aguda y ya hay colonización de agentes patógenos, se debe hacer un drenaje. Y primero se tiene que preparar la zona, o sea, partir por sacar la herradura, porque eso nos ayuda incluso a disminuir el dolor, porque permite una mejor disposición de la estructura. Lavar muy bien el casco. En este caso uno tiene que buscar una superficie que permita que sea lavable. Si tienen cemento, lavar el cemento. Si tienen detergente, si tienen cloro, laven bien la zona donde van a trabajar. Laven bien los cascos del caballo. Y el casco, los cascos son, con los que van a trabajar, ojalá después de un buen lavado, el último lavado sea con clorexidina. Y pueden utilizar estas escobillas de uñas, las grandotas, estas gruesas, y lavan muy bien con clorexidina. Es como que van a hacer una cirugía, si al final es eso. Lavan muy bien la zona, ojalá en un lugar muy limpio, porque eso es lo que van a hacer. Y con uno generalmente abre esta zona, eh, hacen todo el sistema de drenaje, porque ahí pueden encontrar incluso algunas especies anaeróbicas en esta estructura eh, del casco, al drenarlo, incluso clostridio. Entonces ahí ya las cosas se complican. Y hay que tenerlo claro porque está en contacto con el suelo. Para que lo tengan ahí yo creo que ya están más o menos procesando lo que hay que administrar después. Y hay que hacer un buen drenaje. Hay que, por ende, que el lugar de drenaje tiene que ser ampliarlo bastante. La zona tiene que ser bien amplia. Eh, Hacer una buena limpieza con suero y ojalá el suero con un poco de mm, agua oxigenada, después con yodo, lavar muy bien y esperar que drene todo, hacer un buen curetaje, eh, aplicar siempre, manteniendo la asepsia, un apósito y un vendaje del casco. Y sobre este vendaje hay que colocar algo impermeable para que este vendaje no esté en contacto, porque el caballo después de eso se irá a su pesebrera, a su cama. En su cama ya tenemos claro lo que podemos encontrar. Entonces tiene que ser impermeable. Y esto cambiarlo dependiendo de la cantidad de daño que exista, puede ser un cambio de vendaje cada 24 o cada 48 horas. Y siempre mantener el mismo protocolo. Eh, entonces es necesario hacer un buen manejo de profilaxis. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer después de hacer este manejo y drenaje de la suela? Entonces se pegó. Bueno, aquí tenemos una bota. Abajo está el vendaje y tenemos una bota que es lo más típico que podemos utilizar. Hay otras botas que son más cerradas, que llegan hasta acá arriba. Pero eso es lo que tenemos que impide que tengan contacto directamente con su cama. ¿Ya? Aislarlo.
¿Mm? ¿Y qué tenemos que hacer en este manejo? Antibióticos. ¿Qué antibiótico puedo utilizar? ¿Cuál se imaginan? ¿Hay alguien de ahí o no? Realmente estas clases me siento tan solo porque estoy solo hablándole a una pantalla, ¿no? No sé si habrá alguien ahí, Yo no sé, profe. ¿no? Pero ¿cuál se imagina? Pues, imagínense lo que hemos hablado, está en contacto con el suelo, bacteria anaerobia. ¿Cuál cree que usted puede hacer con ese historial? Importante que hay muchas veces que uno por lo que observa, la anamnesis y todo, uno toma decisiones. En este caso, lo primero que tienen que sospechar y el contacto con el suelo, que encuentren el celo Clostridium. ¿Qué es el típico Clostridium que puede haber ahí? Que el cabello es muy sensible. Bueno, nosotros también, ¿eh? Ser humano. Después el caballo. El tétano. ¿Aquí hay antibióticos sensibles Clostridium tetani? Metronidazol. Que nada, el que siempre se ha usado por mucho tiempo, penicilina. Entre 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilo. Intramuscular cada 24 horas, por unos 5 días. Puede ser hasta 7 días. ¿Mm? Eh, Vacuna antitetánica. Lo ideal es, en este caso, más que nada, suero antitetánico, porque la vacuna va a demorar en hacer efecto, pero suero antitetánico. Y las vacunas uno las maneja desde antes, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Y acuérdense de las radiografías. En el lateromedial, dorso palmar, para poder manejarlos bien, estas características, ¿ya? Clavaduras del casco. Ah, y bueno, el AINES. En AINES, en este caso, por el drenaje, lo bueno sería un, ¿cómo se llama esto? Un carprofeno, 0,7 miligramos por kilo endovenoso, sino una fenilbutazona. En este caso sería 4,4 miligramos por kilo cada 12 horas. El carprofeno es 0,7 cada 24. Ambas son endovenosos. Una o la otra, no las dos juntas. ¿Ya? Clavaduras del casco. La clavadura del casco, el problema es que el grave peligro del tétano de nuevo, porque está el casco en continuo eh, muy cercano al suelo y con eso, o sea, está en contacto con el suelo y la tierra, el clostridio. ¿Qué tipo de clavadura existen? En caballo existen 3 tipos de clavos. Una es el clavo directo, el clavo halladizo y el clavo arrimado. Esos son los 3 tipos de clavadura que pueden existir en un caballo. El clavo directo es por un problema de manejo, un error, y puede suceder en el momento de el herraje, por ejemplo, que están herrando el caballo, se mueve el caballo y justo está colgando el herrador, la herradura, y con el movimiento del caballo a lo mejor, no a lo mejor, coloca el clavo en el área sensible. Eso es un clavo directo. El clavo arrimado es un clavo que quedó muy cercano a la línea alba y que al pasar los días o las semanas, que el caballo empieza a hacer su ejercicio o desplazarse,
esos milímetros quedó muy cerca, el movimiento, el crecimiento del casco y el ejercicio, puede, la herradura cambia un poco su posición algunos milímetros, y ese cambio de posición de esos milímetros, el clavo también se corre, y eso, donde se corre esos milímetros, toca el área sensible. Entonces, ¿qué pasa? El caballo cada vez que apoya, que le genera dolor. Entonces, eso es un clavo arrimado, ¿m? Que te da la signología cada vez que el caballo apoya. El clavo directo, la signología es automática, porque lo clavó como pincharse con una filera sin un dedo. Y el clavo halladizo es un clavo que, eh, o, un, o un objeto corto, un objeto punzante que el caballo encontró en su desplazamiento. O sea, a lo mejor iba haciendo el ejercicio, se iba desplazando, y lamentablemente encontró un objeto punzante y lo punzó su suela. ¿Mm? Similar a un andar de un vehículo y pincha el neumático. Tuvo la mala suerte de pinchar un neumático, encontró justo un tornillo, un clavo por ahí, el caballo le pasa exactamente lo mismo. Eso se llama clavo halladizo. ¿Quedó claro los tres tipos de clavadura, no? Sí, profe. Sí Ya. se entendió. Ah, ya, qué bueno. Entonces tienen los tres tipos de clavadura. Es el peligro de las... O sea, y el grave peligro es el tétano, porque como son materiales, sobre todo esos materiales, el halladizo, que se mantienen en la tierra, el herrumbe, que es característico, que es más denominado el óxido, que es ese material rojizo que se genera, acumula mucho, ¿cómo se llama esto? Clostridium tetani. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, uno debería siempre vacunar todos los años el caballo, y entre las vacunas debería estar la vacuna antitetánica. Hay algunas vacunas que vienen bivalentes, entonces vienen, sobre todo en la influenza se coloca, incluso ahora por norma se tiene que colocar 2 veces al año. Hay una vacuna de influenza que viene con tétano. Entonces, eso es bueno administrarle al caballo. Y si no, viene por separado también. Pero es importante hacer esa salvedad, ¿no? Lo que hay que hacer es ver dónde se produce esa clavadura, aumentar el tamaño del orificio de la clavadura y lavar muy bien con infusiones de agua oxigenada y tintura de yodo. Antibiótico sistémico, en este caso lo mismo que hablamos de penicilina, puede ser una penicilina como tal, una combinación de ellas, o penicilina streptomicina, ¿ya? Unas 20.000, 40.000 unidades internacionales por kilo intramuscular, cada 24 horas por unos 5 días. Si fuese necesario, y estiman conveniente, hasta 7 días máximo. Y si el lugar fuera muy complejo, muy sucio, o el caballo no tiene vacunas, tendríamos que ver el suero antitetánico. Se estima que a partir de las 30.000 unidades ya es satisfactorio la aplicación de suero antitetánico. Lo ideal es llegar a las 50.000, pero ya con 30.000 tiene una muy buena cobertura el suero antitetánico. No sacamos nada con colocar una vacuna en ese momento, porque su acción va a ser a muy posterior, con muchos días. En cambio, el suero antitetánico, su acción va a comenzar en un par de horas, ¿no? ¿Mm? Ya, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. ¿Dudas?